Bendiciones, amados. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí presentes. Mi nombre es Juan José Grajeda y estamos aquí en un tiempo de lectura de la palabra de Dios. Estamos leyendo actualmente el libro de Lucas, capítulo 5, y pues gracias a Dios que nos ha permitido estar aquí presentes. Vamos a continuar siempre con el libro de Lucas. Ya prácticamente concluimos en la vez anterior acerca de la lectura sobre lo que es la pregunta sobre el ayuno, que es de Lucas 5, 33 al 39, pero vamos a tomar un tiempo para volverla a leer y hablar un poco más acerca del ayuno, que considero que es algo muy importante, tal vez no es muy común de hacer, por así decirlo, ya que realmente lo que hacemos más es orar y leer la Biblia, pero el ayuno tal vez no es tan considerado para algunos de importancia, o tal vez sí es de importancia, tal vez eh, para que veamos la mayor importancia de lo que representa un ayuno. Entonces vamos a orar para darle gracias a Dios y para que nos ayude en esta lectura. Padre, en nombre de Jesús te damos las gracias por la manifestación de tu visitación, de tu presencia. Te pedimos hoy, amado nuestro, que nos ayudes a indagar en tu verdad, en tu misericordia. Te pedimos por una explosión de júbilo en nuestras vidas, para avivarnos, para que nosotros avivemos el fuego de don de Dios que tú pones en nosotros. Te damos la gloria, la honra, el honor y el poder, amado pastor y rey. Te suplicamos por tu presencia, por tu amor, por tu verdad, por tu bondad. Y te pedimos hoy en el nombre de Jesús poder aprender de ti. Líbranos de todo ataque espiritual, de toda obra de iniquidad del enemigo, que todo pensamiento altivo te ha llevado a la cautividad de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, como mencionaba, vamos a leer la pregunta sobre el ayuno y vamos a resaltar un par de puntos. Vamos a ver, 33. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? 34. Él les dijo, ¿puedes acaso hacer que los que están en bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y el uno y lo otro se conserva. Y ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Bueno, entonces son un par de puntos que hay que tocar con esto del ayuno, como ya mencioné anteriormente, de que hay una gran importancia del ayuno y por eso es de que las personas cuestionan a Jesús de por qué sus discípulos no ayunan. Es decir, sabemos que es importante, pero ¿por qué no lo hacen? Ese es el cuestionamiento principal de estas personas que preguntan. Mira, si tenemos a alguien que es consagrado como Juan, y tenemos a los fariseos que son exigentes en muchas cosas y ellos ayunan, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y como recalco esto, porque también vemos que en Isaías 58, que es el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, ahí indican específicamente en el libro de Isaías cómo se hace un verdadero ayuno. Entonces, por eso es la importancia de este aspecto. O sea, no vemos solo con la contradicción la sabiduría de Jesús como lo manifestó, sino también veamos la importancia de lo que ellos o lo que ellos conocían acerca de un ayuno. Estos en muchos casos, así como el bautismo en agua, también es una confrontación que Jesús les hace a todos, que dice por qué niegan el bautizarse, o incluso en muchas ocasiones se sale a resaltar el bautismo en agua. Es decir, son aspectos de que a veces puede sonar que en la Biblia está tan específico y también la Biblia lo deja resaltar tan claro, pero hay una guerra espiritual conforme a estas situaciones porque tanto Dios conoce el poder que hay en esta situación como el poder que hay ¿cómo se llama? El enemigo conoce el poder que hay en Dios. El que desconoce a veces el poder es uno. El enemigo lo conoce y Dios lo conoce. ¿Me entienden? ¿Por qué lo conocen? Es simple en el sentido de que, por ejemplo, si alguien está en una guerra y alguien lanza una bomba atómica, el enemigo va a resentir la bomba atómica. El que hizo la bomba atómica y la lanza conoce el poder que hay.
La persona que recibe la bomba atómica prácticamente él está recibiendo y conoce el poder porque recibió el impacto del mismo. De igual manera pasa con Dios y con el enemigo. Dios conoce su poder, la manifestación del Espíritu Santo, pero el enemigo también lo conoce porque él ha recibido el, el dolor de ser sacado, de ser echado, de muchas otras cosas, como cuando la Biblia dice que el enemigo viene y dice, ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Entonces el enemigo conoce el poder de Dios a través de haber percibido ya el poder, el confrontamiento. Entonces, tanto con el bautismo en agua, como el bautismo con el Espíritu Santo, como el ayuno, la alabanza, la oración, etcétera, todo da una gloria en Él. Todo lo que uno hace en Él es una gloria y nos lleva de gloria en gloria. Los que a veces desconocemos somos nosotros. Entonces, en este sentido, estas personas le están diciendo a Jesús, mira, ¿por qué sí es tan importante? ¿Por qué no lo están haciendo? Entonces, esto lo recalco y eso ya lo tratamos el lunes, pero quiero resaltarlo para que lo veamos más relacionado a Isaías 58, para que veamos por qué el realce de estas personas decirle de por qué no, por qué si Juan y los demás los hacen, porque recordemos que Juan era el profeta, Juan el Bautista era considerado profeta, y también Jesús dijo que él era el mayor profeta de todos los que nacieron del vientre de madre. Entonces, ellos reconocían a un Juan el Bautista. Entonces, por eso le preguntan, ¿y por qué? ¿Por qué si los discípulos de Juan ayunan, por qué los tuyos no lo hacen? ¿Por qué si es tan importante, por qué no lo están haciendo? Eso es lo que quiero resaltar, la importancia del ayuno, la suma importancia del ayuno. ¿Me entienden? ¿Por qué? Recalco porque yo ya en experiencia personal he visto cómo no le ponen atención al ayuno o solo se hace como un rito. O en mi caso, por ejemplo, a mí solo me decían cuando yo comencé en la iglesia, nada más me decían, mira, hay que ayunar, ¿va? Hay que hacer, solo tienes que dejar de comer. ¿Y hasta qué hora? De tal hora a tal hora. Y ahí se acabó. Y yo lo hacía por el puro hecho de que no sabía absolutamente nada y pues le daba con todo. Pero ya tenemos que nosotros también comprender que el Espíritu Santo nos va a enseñar de que todo lo que Dios nos va a enseñar tiene una suma importancia. Eh, y por eso mismo tenemos que buscar practicarlo, no porque alguien más nos dice que tengamos que hacerlo, porque uno lo puede hacer. A mí me han dicho, mira, hacer tal cosa y yo lo hago. Y hay otras cosas que me dicen, mira, hay que hacerlo y tal vez no lo hago. Y tal vez porque no lo entiendo o porque no puedo o porque los enemigos están al acecho para atacar. Pero a veces nosotros hacemos las cosas porque nos lo dicen y está bien, hasta cierto punto está bien, porque uno está siendo obediente. Pero también uno tiene que entrar en entendimiento, también tiene que entrar en revelación por muchas razones. Una de ellas es de porque cuando uno lo hace, uno va a conocer el poder que hay detrás de ello, pero también va a venir personas que tal vez son preguntonas. Y no lo digo como una ofensa, es decir, preguntan bastante, porque quieren conocer las cosas. Y a veces uno, por el mismo hecho de que solo hacerlo porque me dijeron que lo tenía que hacer y porque sí experimenté cosas buenas, cuando viene alguien más y nos comienza a preguntar por qué lo quiere hacer, pero quiere hacerlo de una manera más precisa, aunque también entiendo que a veces hay una sobrevaloración de las preguntas que preguntan solo por preguntar. Pero cuando una persona es consciente y lo quiere hacer bien, pues termina preguntando bastante para poder hacerlo de la mejor manera. Y a veces uno se queda corto por el hecho de no, es que a mí me dijeron que lo tenía que hacer. ¿Y por qué se tiene que hacer? No, es que a mí solo me dijeron que lo tenía que hacer. Y a veces inclusive uno no experimenta el poder que hay detrás de lo que es el ayuno o la oración, inclusive la lectura, que son temas, la oración y la lectura, que todo el mundo decimos que hay que hacerlo, pero no conocemos mucho lo que significa orar y leer. Entonces, igual pasa con el ayuno. Y la oración y la lectura se hace constantemente y si se desconoce, cuánto no más el ayuno. Entonces, por eso quiero resaltar la importancia del ayuno y cómo nosotros lo tenemos que hacer hasta cierto punto, según lo que yo conozco, y según mi experiencia escritural y también hecha vida. Y es la importancia. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y fue cuando Jesús da la referencia en el 34, ya dice, ¿acaso has- podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entendiendo que el esposo está con ellos? Entonces aquí ya Jesús define un tiempo para ayunar. Es decir, la primera pauta que establece es un tiempo para ayunar. Es decir, no solo se basa en hacer el ayuno, sino conocer el tiempo en el cual debo ayunar.
Y el único que conoce el tiempo, en este caso, es Jesús, porque ellos no conocían el tiempo. Jesús les da el tiempo. Mire, este no es tiempo de que ayunen, porque el novio está con ellos. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que conocer en el ayuno es el tiempo de ayuno. Por eso mismo tenemos que abocarnos a Jesús, al Espíritu Santo y preguntarle, mira, Señor, ¿es tiempo de ayunar? Y si es tiempo, ¿cuánto tiempo tengo que ayunar? Y Dios va a establecer el ayuno. Alguien dirá, pero ¿cómo me puede decir a mí Dios? Yo no lo escucho. Pues pueden ser de diferentes maneras. Una de ellas es de que Dios se va a manifestar a través de la Biblia, decir tiempo. Por ejemplo, uno tal vez está leyendo el libro de Daniel, dice que Daniel ayunó 21 días. Puede ser una pauta que Dios le está diciendo, mira, necesito que ayunes 21 días. O puede estar viendo referencias. Uno se va a ir dando cuenta de diferentes maneras de cuánto Dios quiere que le dé ayuno. O simple y sencillamente uno puede decir, bueno, yo voy a ayunar 3 días y le voy a entrar. Aunque realmente lo mejor es ir a orar y preguntar. Dios va a poner la pauta de eso. Como les digo, esto lo digo por ser más conscientes nosotros de lo que hacemos, porque a veces lo podemos hacer por inercia, pero tenemos que ser más conscientes. ¿Por qué? Porque tenemos que entender de que no solo es el hecho que yo lo haga, sino también de que personas van a venir después y van a preguntarnos para poder hacerlo de la mejor manera. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener la pauta, porque Jesús no solo nos envió a creer en Él, Jesús también nos envió a ser discípulos, no solo a evangelizar, sino también a enseñar. Eso tenemos que tenerlo muy claro porque regularmente lo que más se dice es ir y predicar el evangelio. Pero también la Biblia dice ir y enseñar, ir y hacer discípulos. Entonces, un discípulo es bien diferente a una predicación, porque en el discípulo tengo que discipular, es decir, enseñar, no para que sea mi discípulo, sino para que sea discípulo de él, de Dios. Pero para eso tiene que haber una enseñanza previa. Entonces, no solo la predicación, sino también la enseñanza. Ahora, ya conociendo el tiempo, es decir, que uno ora y le pregunta a Dios el tiempo, o uno puede darse a Dios, decir, bueno, Dios, aquí me entrego a ti y guíame, ¿va? Entonces uno se deja guiar por Dios en el ayuno hasta que venga el tiempo que le puede decir a uno, mira, detenete. O por sabiduría uno dejarlo de hacer. Entonces uno puede ser guiado de toda esa manera como Dios le ha enseñado a uno. Ahora veamos el 35, pero dice, vendrán días cuando el esposo le será quitado y entonces aquellos días se ayunará. Es decir, como recalqué, hay un tiempo para ayunar y hay un tiempo para no ayunar. Entonces, hay momentos que uno va a querer ayunar y el Espíritu Santo lo dice, mira, no es tiempo de que ayunes, anda a comer. Y como les digo, eso ya sea por sabiduría, por revelación, por muchas cosas, pero nosotros tenemos que estar bien al pendiente y conectados a Dios para preguntarle. Uno puede establecer tiempos, uno puede decir, bueno, yo voy a ayunar 3 días. Cuando uno a veces va comenzando, uno lo puede hacer hasta cierto punto, pero vuelvo a recalcar, lo mejor es estar conscientes de que es mejor ir a preguntar a Jesús, al Espíritu Santo, y Dios va a establecer las cosas, Él se va a encargar. A veces no lo hacemos por falta de fe. Entonces, lo mejor es tener la fe, saber de que Dios va a estar atento, porque al que más le interesa que yo ayune es a Jesús, por la gloria que Él me quiere dar. Entonces, si Él es el que está más interesado, yo irme a abocar a Él. Si yo no pregunto, no me va a venir una respuesta. Es decir, si estos señores de acá, en el 33, no hubieran preguntado, esta escritura no hubiera estado establecida. Pero Dios motivó a estas personas para que preguntaran, para que pudiéramos tener la pauta de esta escritura y nosotros ahora poder conocer la importancia que hay detrás de un ayuno. Ahora veamos lo siguiente, 36. Le dijo también una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo porque dice el añejo es mejor. Bueno, entonces acá, si nos damos cuenta, da una parábola para enseñanza y prácticamente hay algo bien importante porque marca un viejo y un nuevo, tanto un viejo vestido como un nuevo vestido, como un odre viejo y un odre nuevo. Entonces nos está diciendo que hay un cambio de naturaleza, que hay cambios de naturaleza de una a otra, de algo viejo a algo nuevo. Entonces que el bautismo lo que hace es establecer algo entre lo viejo y lo nuevo, y que por eso es importante conocer el bautismo. Como ya mencioné anteriormente, el ayuno nos puede llevar a cambiar una antigua naturaleza a una nueva naturaleza.
El bautismo nos va a llevar de trasladarnos de un odre para que la gloria nueva que Dios nos va a dar pueda recaer en nosotros. Si nosotros no ayunamos, no podemos cambiar esa naturaleza, no podemos cambiar ese nuevo odre. Es decir, nuestro ser espiritual no va a tener la capacidad para recibir la nueva gloria. Por eso cuando se establece el libro de la ley, en los 10 mandamientos, tuvo que haber un ayuno de parte de Moisés para recibir las tablas de la ley de 40 días y 40 noches. ¿Por qué? Porque era un cambio, una nueva gloria que iba a establecerse, que eran los 10 mandamientos. Ahora, esto pues, como les recalco, esto puede pasar en diferentes ocasiones. Dios va a dar revelación a cada uno. Pero di este resumen por el hecho de que ahorita vamos a ver específicamente Isaías 58, que es lo que trata acerca del ayuno. Entonces tenemos que estar bien, bien conscientes, y recalco otra vez, del tiempo en el que se debe hacer y también lo que puede acontecer al hacerlo. Es decir, por qué y para qué hacer el ayuno, porque vamos a estar más conscientes, porque ahorita, aquí tenemos dos diferentes tipos de personas. Hay personas que regularmente lo que hacen es, uno le dice, mira, hay que hacerlo, y ellos lo hacen prácticamente sin cuestionar. Hay otro tipo de personas de que lo que hacen es preguntar un montón de cosas y simple y sencillamente no lo van a hacer, solo como que quieren ser convencidos hasta la más mínima duda para poder hacer algo. Y hay otras personas que sí preguntan por el hecho de que, bueno, lo quiero hacer, pero quiero ver cómo lo hago en la mejor manera. Y pues hay otras personas que uno les dice, mira, hay que hacerlo, y dice, sí, está bien, y nunca lo hace. Entonces, todo lo que voy a mencionar es porque sé que hay diferentes tipos de personas, inclusive hay personas que lo hacen y tal vez ni quisieran saber ni cómo hacerlo, pero ellos lo hacen como pueden. Como le digo, yo fui una de ellas que a mí me dijeron, mira, hay que hacerlo, y yo, bueno, está bien, lo voy a hacer. Pero si tal vez me hubieran hablado acerca de esto, pues yo también tal vez hubiera reaccionado mejor a la hora de hacer los ayunos, y no solo, bueno, voy a dejar de comer hasta tal hora, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí lo de Isaías 58. Recalco, bueno mencionar, recalco todo esto por el hecho de que debemos no solo conocer, como la Biblia habla de varias cosas. La Biblia dice, pedid sabiduría y revelación conforme al conocimiento de Dios. Entonces, no solo es el hecho de la obediencia, porque también la Biblia dice de que para ser obediente necesito sabiduría e inteligencia, y por eso mismo es. Entonces, cuando Jesús les marca que no siempre hay que hay un momento para ayunar y cuando no, entonces les está hablando de sabiduría e inteligencia, y también de revelación para establecer el tiempo del cual debe de hacerse las cosas, y no solo hacerlo por hacer, porque a mí me ha tocado también de que en mis afanes, ¿sabes? Porque era una respuesta, porque era algo, ayuno, y también ha venido como que un regaño de Dios, decir, mira, la manera que lo está haciendo no es la correcta, no tanto en el sentido de que, bueno, no bebí agua o no bebí agua, sino en el sentir del corazón de hacerlo. Y hay otras ocasiones de que sí él me ha pedido específicamente ayunar tanto tiempo. También no me dice la causa, pero me lleva a hacerlo y está bien, pues, pero yo por la disposición. Pero ya basado en eso, como uno ya conoce, ¿verdad? Ya lo guía. Pues es como un trabajo. Un trabajo, uno sabe de que al principio, cuando uno va a hacer una carta o un documento, uno a veces pregunta porque no sabe. Mire, jefe, ¿cómo se hace tal y tal cosa? Primera vez que lo hago, bueno, mira, esto se hace así, 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 así. Y uno viene y lo hace y lo envía al cliente. Pero cuando uno ya sabe, pues el jefe dice, solo le puede decir, mira, fíjate que necesito que envíes tal cosa a tal cliente, basado en lo que ya te hablé anteriormente. Entonces la instrucción ya cambia, la instrucción se vuelve más concisa, pero es porque ya tengo un conocimiento de todo lo demás. Entonces yo ya armo todo, y nada más le puedo decir a mi jefe, mire, aquí está el visto, deme el visto bueno y yo se lo envío. Ok, está bien, mándalo. Igual manera con un trabajo de la universidad, un trabajo en el colegio. El maestro ya enseñó una vez, por ejemplo, una operación de matemática. No voy a estar constantemente llegando a decirle, mire, cómo se hace, cómo se hace, cómo se hace, sino que yo ya tengo una pauta de la enseñanza, lo hago y solo verifico que lo que esté haciendo está bien o no. Entonces veamos acerca del verdadero ayuno. Ya lo leímos anteriormente, pero como mencioné anteriormente, vamos a remarcar esta situación. Dice, verdadero ayuno, Isaías 58, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y vemos cómo Dios le dice prácticamente a Isaías de que clame voz en cuello, y es interesante de que por lo cual le dice que reprenda al pueblo de Israel es por la mala manera de realizar los ayunos.
Y ahora vemos por qué. Dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, porque dicen ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestra alma si no te hiciste por entendido. Y aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Entonces vemos aquí arriba en el 2 dice que me buscan cada día, que quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Es decir, de que estas personas andan buscando la justicia de Dios a su propia manera. Están alejando la palabra de Dios y le andan preguntando a Dios cuál es su justicia y no quieren tomar la justicia de la palabra. Y esto pasa mucho. Por eso es importante siempre leer la escritura, porque a veces las personas reniegan la palabra de Dios, inclusive dicen de que no es inspirada por Dios, que es escrita por hombres. Y esto lo he escuchado de personas que son creyentes que llevan no sé cuántos años en la iglesia. Nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es inspirada por Él y que su vida está ahí marcada y nosotros no tenemos que buscar una propia justicia e inspiración mental humana para seguir la justicia de Dios, sino por eso estás escrito, por eso es que dice, y que no hubiesen dejado la ley de Dios. Entonces nosotros tenemos que siempre estar al pie de la escritura, porque ahí nos va a enseñar cuál es su verdad, cuál es su justicia, y tenemos que caminar en pos de ello. No simple y sencillamente renegarnos de esa, quitar esa palabra y querer orar, solo orar, solo orar, solo orar. Y ese solo orar significa buscar yo mi propio gusto. Cuando tengo la palabra de verdad, la palabra de vida, con la cual yo puedo caminar, y con esa misma palabra puedo buscar a Dios y preguntarle, mira Señor, lo que está aquí, ¿qué significa? Eso es una de las cosas que quiere decir, inclusive cuando uno ayuna. Yo ayuno, pero me olvido de la ley de Dios. O sea, no puede ser de esa manera. Dice 3 porque dicen ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te dices por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís y todos vuestros trabajadores. Entonces aquí está específicamente diciendo Dios, o sea, es decir, el ayuno es una manera también de buscar a Dios, de entregarnos a Él, porque ese es el objetivo principal, de buscarle con todo nuestro corazón, pero realmente ellos, si se dan cuenta, no están buscando a Dios, están buscando su propio gusto. Aquí dice, ayuno buscáis vuestro propio gusto, es decir, cuando nosotros ayunemos tenemos que hacerlo para buscar a Dios, para buscar su voluntad, para buscar su amor, no para buscar nuestro propio gusto. Porque nosotros podemos, y eso también se puede aplicar para la oración, puede también aplicarse para la lectura de la Biblia o para las alabanzas. Nosotros no tenemos que buscar un capricho para ayunar o decir, mira, Señor, yo quiero que, porque he visto personas que hacen eso, yo no voy a hacer esto yo no voy a hacer esto hasta que tú no me contestes, o etcétera, o voy a ayunar hasta que no me digas nada. Realmente el ayuno debe ser para entregarse, para buscarle. El que está más consciente de una verdad y una realidad es Jesús. Él es el que está más consciente de las respuestas que nos quiere dar o la revelación o la gloria que nos quiere dar. Por consecuencia, Él nos va a impulsar a ayunar, pero el ayuno va a ser para buscarle a Él y no buscar nuestro propio gusto, no ayunar para buscar un carro, no ayunar para buscar un buen trabajo o, por ejemplo, para conseguir esposa o novia. Eso es lo que yo opino porque también he visto personas de que han ayunado para, ¿cómo se llama? Para ver si le dicen que sí o no a la persona que se les declaró y le dijo, mira, que eres mi novia. Y se pusieron a ayunar para ver si le dicen si sí o si no, ¿verdad? Entonces, no creo yo que eso sea muy correcto. Más bien creo que el ayuno tiene que ser enfocado para buscar el propio sentir y la verdad de Dios. Para cuando lleguen esos momentos, pues ya estar preparados para saber si decirle que sí o que no, pues, o sea, no creo yo muy conveniente eso, para serles sincero. Hay otro versículo también acá dicen, vamos a ver si lo encuentro, cuando también remarca eso acerca del ayuno, o sea, vamos a ver si lo encuentro. Creo que Zacarías. El ayuno que Dios reprueba. Ok, veamos esto del 5. El ayuno que Dios reprueba. Veamos esto. Dice, aconteció en el año cuarto del rey Darío, vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es el Quisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer de Regem Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová. Y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los
ejércitos y los profetas diciendo, lloremos en el quinto mes, en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a todos los sacerdotes diciendo, cuando ayunáis y oráis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años habéis ayunado para mí. Y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila y sus ciudades en sus alrededores y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Entonces vemos acá lo voy a decir así, tal vez el mismo regaño que él ya hizo en Isaías 58, es decir, ustedes realmente todo lo que están haciendo está haciéndolo por mí, porque miren, y aquí les está reclamando de 70 años, es decir, ni siquiera le está reclamando de que lo hayan hecho una o dos veces, sino que prácticamente estuvieron 70 años ayunando y ayunando para sí mismos. Entonces la pregunta es, ¿nosotros estamos ayunando para Dios? O cuando ayunemos busquemos hacerlo para Dios, porque inclusive aquí habla también de comer y beber para Dios. Lo mismo que estamos viendo aquí en lo que refleja lo que estamos leyendo aquí con Jesús. ¿Por qué? Porque aquí específicamente dice de que están comiendo y bebiendo para Jesús, porque están siendo parte de la boda. Pero cuando no esté Jesús, van a ayunar también para Jesús, porque Él no está en la boda. Entonces habla siempre la pauta de hacerlo todo para Él, tanto el comer y beber para Dios, también como el ayunar para Dios. Entonces, tanto Zacarías refleja a Jesús, les refleja a Dios y les dice, miren, estos 70 años han estado ayunando para mí, porque recordemos que ellos tenían fiestas de ayunos, es decir, un espacio donde ellos se entregaban prácticamente a ayunar. No estoy muy seguro cuál es el mes que hacen eso. Vamos a ver aquí, para que vean la importancia que ellos tenían. Lo que quiero resaltar es la importancia que ellos le marcaban al ayuno y por la pregunta que vimos en Lucas 5, acerca de la pregunta que le hace, 5:33, de lo que le hacen ¿cómo se llama? Le hacen a Jesús con respecto al ayuno, es decir, comprender por qué fue que le hicieron tal pregunta y la importancia que ellos le tenían al ayuno, no solo por el simple y sencillo hecho, o sea, no solo por el simple hecho de cómo le dijera yo, no solo por el hecho sí que importante es, sino que qué conocimiento ellos tenían de ayuno y qué enseñanza impartían a los demás, porque recordemos de que ellos han tenido grandes glorias y avivamientos y han trasladado palabras de verdad acerca de muchas cosas. Entonces veamos, vamos hacia aquí que encuentro los meses. Creo que no me recuerdo cuál es. A ver, es que no me recuerdo que es el de medio. Vamos así. Solo quiero ver si es este. Ok, vemos estas festividades. Miren, ese es el mes de Adar para ellos. Dice que se celebra el ayuno de Esther. Dice que es un día de ayuno menor judío que va desde el alba hasta el anochecer en la víspera de Purim. Conmemora el ayuno de 3 días observado por el pueblo judío en la historia del Purim. Y aquí pues habla. Entonces ellos prácticamente en esta fiesta, en estas fiestas en el mes de Adar, prácticamente ellos hacen un ayuno menor de 3 días. Es decir, que ya inclusive ellos dentro de sus mismas fiestas hacían ayuno. Bueno, veamos aquí, dice, la fecha del Purim dice, desde el mismo comienzo del mes de Adar, hay que alegrarse y regocijarse. Dice Mishnah, tratado de Tanit, ayunos, es la parte de las celebraciones. Vamos a ver si hay otro, es que me recuerdo que hay uno donde indican de que hay un ayuno largo. Solo quiero recalcar. Aquí hay otro ayuno, mire, el ayuno de Tibet. Día de ayuno menor, observado desde la salida del sol al crepúsculo, llamado en la Biblia el ayuno del 10º mes,
que conmemora el principio del sitio de babilónico de Jerusalén en fecha de Tebet. Es decir, que aquí hay otro mes donde también ayunan. Vamos a ver este de Tishrei. Ok, miren este otro, es el mes de Tishrei, dice, ayuno de Gedalía, ¿no? Si cae sábado, se postrará el día cuarto, llamado el ayuno del séptimo mes, e instituyó el regreso del exilio de Babilonia para conmemorar el asesinato del gobernador de Judea, Gedalía, hijo de Achim, a manos del sicario judío Ismael, hijo de Netaní. Entonces vemos de que ya en estos casos, cómo es de que en muchos de los meses que ellos tienen, están ayunando. O sea que para ellos era bien importante la ayuno y el conocimiento del ayunar, porque no solo estaba metido dentro de un conocimiento espiritual, sino dentro de las fiestas y lo que eso ocasionaba, como por ejemplo en el caso de Esther, que si tenemos cuenta que Esther ayunó 3 días para poder dar una respuesta y saber qué hacer con el rey Asuero. Este creo que es el mes de Tamuz, que creo que es el que tiene los ayunos largos. Okay. El ayuno menor. Miren, si te dan cuenta, el mes de Tamuz también dice que es día de ayuno menor, observado desde la salida del sol al crepúsculo, y es el primero de los ayunos enlistados en la Biblia, llamado el ayuno del cuarto mes. Fue instituido en recuerdo a la ruptura de las murallas de Jerusalén durante la ciudad, etcétera. Aquí está, miren este. Dicen, los Yimei, los días de la angostura. Judá está desterrada en postración y el extremo servidumbre. Sentada entre las naciones no encuentra sosiego. La alcanzan todos los perseguidores entre las angosturas. Es el nombre que recibe el periodo de 3 semanas que comienza con el ayuno del 17 de Tamuz y culmina el 9 de Ab, día del duelo nacional de la destrucción de los ambos templos y de otras calamidades que acaecieron a los judíos el día de Daniel. Es decir, entonces prácticamente ellos en este mes también de Tamuz están celebrando por medio de un ayuno. Es decir, ya vimos como en 2, 3 meses que hacen ayunos menores de un día o de 3 días, y en este mes, que es el mes de Tamuz, hace un ayuno menor y también hace un ayuno de 3 semanas, desde el 17 de Tamuz hasta entonces, cuando le hablan a Jesús y le preguntan cuál es la importancia, por qué tus discípulos no ayunan, es porque ellos estaban acostumbrados a ayunar y estaban metidos dentro de las fiestas. Y no solo eso, sino que el profeta Juan estaba enseñando a los fariseos también por qué entonces los discípulos no. Entonces vemos como el recalco que era parte de ellos, no solo culturalmente o en el sentido espiritual vivo de lo que es el ayuno, sino también del entendimiento que ellos podían tener acerca de un ayuno, de la importancia que podía reflejar. También vemos en el pasaje cuando dice, cuando está el fariseo que prácticamente no se justifica a sí mismo, se justifica a sí mismo, y otra persona que dice, no, yo soy pecador, él mismo dice, yo ayuno 3 veces a la semana, porque le pone una importancia de lo que es el ayuno. Entonces, por eso mismo recalco todo esto de acá del buscáis vuestro propio gusto, es decir, que ellos la tenían tan enraizados de buscar ayunar, pero todo lo hacían para ellos. Y el enfoque a lo que quiero llegar es de no hacer las cosas para nosotros, sino hacer las cosas para Dios. Nosotros podemos haber sido formados en algo, pero no estar haciendo las cosas para Dios. Igual cuando yo oro, yo tengo que orar para Dios. Por eso tengo que orar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús significa que yo no solo diga cuando yo termine mi oración, Señor, te damos las gracias por esto, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús significa muchas cosas. En el nombre de Jesús significa que yo tengo que estar orando en el nombre de Jesús. Y cuando yo oro en el nombre de Jesús, yo estoy orando en Jesús. Estoy orando en amor, estoy orando en paciencia, estoy orando en fidelidad, porque estoy orando en el nombre de Jesús. Cuando yo también oro en el nombre de Jesús, es decir, que yo vengo en nombre de. Es decir, si bien, por ejemplo, si yo vengo y le digo a alguien, mira, hazme el favor, decirle a tu papá que me haga favor de realizarme tal situación, o que me haga favor de arreglar mi moto o mi vehículo. Entonces viene la persona y va en el nombre mío, va en mi nombre, porque le estoy diciendo, mira, decirle a tu papá. Entonces el niño va y le dice, mire, fíjese que dice Juan José
de que le haga favor de arreglar el carro y le haga favor de arreglar la moto. Entonces, él viene en el nombre mío. Entonces, eso pasa en el nombre de Jesús. Jesús me dice a mí que orar. Entonces, yo voy con Dios Padre a decirle, mira, yo vengo en el nombre de Jesús. Jesús me dijo que tenía que orar así, tenía que orar esto. ¿Entiende? Entonces, es el sentido de las cosas. Igual en este caso, cuando uno ayuna, tiene que ayunar para Dios, no basado en mi propio sentir. Por eso que ellos apartaron la ley. Cuando apartaron la ley, oraron basado en su propio sentir. Entonces yo tengo que orar y ayunar basado en qué? En lo que la palabra me dice que tengan que hacerlo. Es decir, ayunar en el nombre de Jesús, orar en el nombre de Jesús. Ahora vemos el 4, dice, he aquí para contiendas y debates ayunáis, para ir con el puño. Inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces vemos aquí otro aspecto del ayuno que, y como recalco, ellos se ponían a ayunar por lo que podía, la revelación de muchas cosas que podían darse en ese momento en ayuno. Y dice que inclusive usaban el ayuno para pelear contra alguien más. O sea, es bien interesante, como les recalco, el conocimiento que ellos podían tener de un ayuno o cómo podían utilizar el ayuno. Dice para oír inicuamente, no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es decir, de que si yo ayuno bien, mi voz va a ser oída en lo alto. Aquí dice, miren, no hagan esto porque si no, no va a ser oída su voz. Pero es decir, que si sí lo hacen bien, la voz sí va a ser oída en lo alto. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es lo impresionante, por eso que vemos cuando Daniel se involucra a orar, automáticamente, ¿qué pasa? Su voz fue oída y él estaba comenzando el ayuno y automáticamente le dieron la respuesta. Tardó porque el mensaje estaba siendo bloqueado, pero vemos un ejemplo de este pasaje del 4, cuando se hace literalmente, que dice específicamente que Daniel automáticamente, cuando se inclinó a disponer a ayunar y a orar, automáticamente su voz fue oído, porque lo hice en un verdadero sentir. Ahora 5, es tal el ayuno que yo escogí, que de día fija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y que haga cama de silicio y de ceniza, llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Esto es bien controversial tal vez porque para mí sí hay un tiempo para ayuno y ceniza, porque a veces las respuestas, por así decir, perdón, los pasajes con preguntas a veces son afirmaciones y no son necesariamente cuestionamientos. Por ejemplo, en el 6 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí con forma de pregunta, pero lo está afirmando. En el 5 también, pero es porque a veces, tal vez ellos lo único que hacían era entrar en aflicción porque pensaban que eso era ayunar, estar afligidos. Y se ponían a llorar o no sé qué tanto teatro hacían ellos por esa causa. Pero cuando examinamos específicamente, si nosotros podemos examinar a cada vez que hay un ayuno en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que sí hay una aflicción, que sí hay un dolor. En la mayoría de ayunos que ustedes pueden observar en la Biblia, siempre viene a causa de un dolor, a causa de una tristeza, a causa de una congoja. Inclusive cuando Jesús dice, cuando no estén en bodas, si no están en bodas, ¿en qué están? Porque una boda representa una alegría. Entonces vemos de que sí da referencia a eso, pero aquí específicamente ellos lo estaban haciendo de mala manera, pensaban que ayunar solo era andar tristones y andar con problemas. Pero Jesús dice que no, o sea, llamaré esto ayuno y día agradable a Jehová, no es de esa manera. Es decir, no, el enfoque no es estar llorando, el enfoque no es estar así, sino que el enfoque es el siguiente, lo dice en el 6. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras. 1, soltar las cargas de opresión. 2, dejar ir libres a los quebrantados. 3, y romper todo yugo. 4 cosas, por lo menos en el versículo 6 está hablando acerca de lo que puede ocasionar un ayuno. 4 cosas. Por supuesto, no es lo mismo que alguien ayune medio día a que alguien pueda ayunar 21 días. La manifestación va a ser totalmente diferente. Por consecuencia también, es decir, no, bueno, yo hice mi ayuno del año y solo ayuné medio día y hasta el otro año vuelvo a ayunar. O sea, no se trata de eso. Se trata de que si Dios nos va a pedir que nosotros ayunemos, va a hacerlo basado en esto que está acá. Si yo le pido al Señor, mira, Señor, yo quisiera ayunar porque me siento oprimido, Dios le va a dar la pauta para que uno lo haga. Pero uno va a estar consciente de que si uno ayuna, va a ser para esto, para liberarme yo mismo, para desatar las ligaduras que hay en mí, para soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, porque yo soy quebrantado, si yo estoy quebrantado, yo tengo que ayunar y romper todo yugo. Si yo tengo cualquier yugo, me voy a hacer libre a través del ayuno. Es decir, que el ayuno es una manera de liberación.
de autoliberación. Por eso cuando vemos en el pasaje tanto en Marcos y Mateo, que dice de que, ¿por qué no pudimos echar fuera no lo pudimos echar fuera nosotros? Jesús dijo, por esta falta de fe. ¿Y qué les dice? Este género no sale sino con oración y ayuno. Vuelve a resaltar el ayuno, oración y ayuno. Entonces, veamos que si nosotros necesitamos ser libres, lo que necesitamos hacer es ayunar para Dios. Porque ayunar para Dios significa amar a Dios. Porque si yo estoy atado a una ligadura en piedad, no me puedo acercar a Dios. Entonces no puedo cumplir el primer mandamiento que dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo necesito cumplir ese mandamiento y para cumplir ese mandamiento, una de las herramientas o una de las pautas que Dios deja es ayunar, ayunar. También porque dice romper todo yugo. ¿Qué significa romper todo yugo? Aquí entramos a una cuestión, bueno, no he visto todas las demás como dejar libre al quebrantado. Mire, yo no puedo dejar libre al quebrantado si yo no soy libre. Yo necesito ser libre primero del quebrantamiento para poder dejar libre al quebrantamiento. Entonces aquí me dice que el ayuno no solo sirve para que yo me libere, sino que también sirve para que yo agarre la fuerza necesaria para poder liberar a alguien más. Porque Dios me quiere usar. Es decir, yo quiero liberar a la persona a través de alguien. Ahora veamos, algo que tal vez voy a tomar muy en cuenta, que todavía conocemos mucho acerca de la impiedad, la carga de opresión, etcétera, pero veamos a ver lo de los yugos. Una carga de opresión, vamos a regresar aquí, una carga de opresión puede ser, por ejemplo, en el trabajo tengo mucho trabajo, me deja mucho trabajo, pero es porque Faraón me está, o un espíritu de Faraón me está tratando de dejar mucho trabajo para que yo no pueda vivir tranquilamente, me pone carga de opresión. Ahora veamos el yugo. Esto es bien importante porque los yugos en la Biblia muestran espíritus inmundos, demonios o alguna otra situación. Eh, Vamos a ver lo que es cómo es un yugo, para los que no conocen qué es un yugo. Esto es un yugo. Esto es un yugo. Un yugo son de dos personas. Cuando Jesús dice, venid a mí los trabajadores y cargados y yo descansar y poned vuestro yugo sobre mí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, significa de que de un lado va a estar Jesús y del otro lado estoy yo. Cuando Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros, significa sean obedientes a lo que yo les voy a donde yo vaya, ustedes tienen que ir, porque él es uno de los que está acá, Él es el que dirige el camino. Entonces, mi yugo es, yo agarro la otra parte del yugo, es decir, Jesús toma una, es el que está acá, y yo tomo la otra. Donde Él camine, yo tengo que caminar. Donde Él vaya, yo tengo que ir. Entonces, cuando habla de yugos en la Biblia, habla de que hay demonios, espíritus inmundos o principados que están de un lado y yo estoy del otro. Entonces la rebeldía va hacia un lado y yo voy a través de la rebeldía. Y entonces yo tengo que romper ese yugo. Si alguien viene y se va en fornicación, porque el espíritu ese está guiándolo a fornicación porque él se sujetó bajo el yugo de fornicación. También pasa lo mismo cuando alguien agarra un yugo desigual, es decir, que se agarra a alguien que no va con respecto a lo que él tiene que tener. No necesariamente religión, sino que estamos hablando de naturalezas. Entonces, cuando dice romper todo yugo, hace referencia a que nos van a liberar no solo del yugo desigual, sino de cualquier otro yugo con las tinieblas, para que no nos guíen hacia algo que es de maldad. Entonces, vamos a dejarlo acá. Creo que primero Dios, creo que vamos a continuar con esto porque creo que es un tema muy importante con respecto al ayuno, pero creo que logré transmitir hasta cierto punto la importancia de un ayuno y de hacerlo para Dios. Porque ya vimos, recalco, por qué es que las personas preguntaron en el 33, por qué es que preguntaron acerca de por qué no ayunaban. Ya remarcamos que uno es porque Juan el Bautista era considerado profeta y que si él enseñaba a ayunar siendo profeta, ¿por qué Jesús no? También los fariseos que ayunaban bastante y que también lo usaban como excusa para decir su espiritualidad, porque es de que, entonces, si los fariseos también lo hacen y son una secta bien rígida, ¿por qué los discípulos de Jesús no lo hacen? Y también vimos de que a través de las fiestas judías, o los meses en cada fiesta judía, o que inclusive fue instituida por Dios, lo que hacían para celebrar era ayunar. Y también vimos en Zacarías cómo es de que Jesús les dice de que, bueno, ustedes están acostumbrados a ayunar, pero todo ese tiempo de los 70 años que estuvieron, no ayunaron para mí.
Entonces Jesús recalca tanto aquí se recalca tanto la importancia del ayuno, que era parte de la vida, que era como orar, como leer la Biblia, la importancia que le ponían, y también es de que hacerlo, no porque hay que hacerlo, sino hacerlo todo para Dios, no hacerlo en un mal sentir. Y cuando lo hacemos para Dios, nos va a llevar a es que sea nuestra voz oída. Y también vemos las cuatro cosas, por lo menos en el versículo 6 de Isaías 58, de lo que significa ayunar, la liberación que nos va a dar. Si yo necesito ser libre, una de las cosas que puedo utilizar es el ayuno. Es así como cuando él quiere abrir una lata, lo que va a usar es un utensilio para abrir una lata. Ya tiene la herramienta. Bueno, quiero abrir la lata, pues, bueno, aquí tengo el utensilio. Quiero, por ejemplo, abrir un agua en botella, en botella, lo que hace es utilizar un destapador. Bueno, aquí está el destapador, lo uso. ¿Entiendes? Entonces, tenemos la herramienta que es el ayuno. Lo único que hay que preguntarle a Dios cómo hacerlo y que Él nos dé el visto bueno y ahí darle, y eso procurará en nuestra libertad. Entonces, bueno, vamos a dejarlo acá. Vamos a continuar el día de mañana, primero Dios. Entonces, gracias por estar con nosotros. Siempre estamos en estas redes. También subimos los videos a YouTube y a otras redes. Entonces, vamos a orar para finalizar. Padre, en nombre de Jesús, te damos las gracias por la oportunidad de estar acá. Te pedimos que nos ayudes a habitar en tu gloria, en tu gracia, en tu verdad y bondad. Ayúdanos a clamar a voz en cuello a tu nombre y también danos la inspiración para saber cuándo y cómo ayunar y ser dirigidos por ti, Espíritu Santo. Ayúdanos, por favor, a que cada vez que ayunemos lo hagamos para ti y no para nuestro propio interés o propio gusto, para que no venga un regaño como pasó con el pueblo de Israel, que le dijiste de que tuvieron 70 años y todos esos 70 años no ayunaron para ti. Y también para comer y beber, porque eh, también hay marca de que ellos están haciendo las cosas para comer y beber para ellos mismos. Así también nosotros ayunas si comemos y bebemos, hacerlo para ti. Como tu palabra dice, que el que no come para Dios no come y el que come para ti come. Así que hacerlo todo por ti, para ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre y Pastor. En el nombre de Jesús, Señor bendito. Amén. Y amén. Guarde y bendice a cada uno. Entonces Dios los bendiga, los guarde y los tenga en fe y en amor, y Dios los llene de pureza y santidad. Entonces nos vemos primeramente Dios el día de mañana. Bendiciones.